Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto que se pudieran conectar el día de hoy. Ya iniciando este mes de febrero, ¿verdad? Estamos en 1 de febrero, ya el año se va corriendo y le damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos el día de hoy. Como usted ya lo vio en la miniatura, ya lo vio en el título, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, en continuación con Primera de Tesalonicenses, que es lo que estamos estudiando, la epístola que estamos estudiando. Hoy estamos en la parte 4 y el tema es la esperanza. Ya estuvimos estudiando acerca de la fe, estuvimos hablando acerca del amor. Hoy nos toca hablar acerca de la esperanza. Así que no se vaya, quédese. Si usted nos está viendo por primera vez, va a ver que va a ser muy interesante y va a estar de mucha edificación. Porque vamos a hablar acerca de la venida del Señor, pero en una forma especial. Acompáñame, vamos a dar inicio en esta introducción en 1 de Tesalonicenses 1, del 1 al 3, pero lo voy a leer en la traducción Reina Valera Gómez 2010. Así que si usted la tiene ahí a la mano, sáquela, si no, lo voy a poner aquí en pantalla. 1 de Tesalonicenses 1, del 1 al 3, en Reina Valera Gómez 2010. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Estamos viendo, hermano, ya vimos cómo la iglesia de Tesalónica fue visitada por las tres grandes virtudes del cristiano. ¿Cuáles son esas grandes tres virtudes? La fe, la esperanza y el amor. Y decimos que son las virtudes del cristiano, hermano, basados en 1 Corintios 13. Acompáñame ahí, Reina Valera 60. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vemos, hermano, cómo en Tesalonicenses el apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 1.3, mire, como dice 1 de Tesalonicenses 1.3, Reina Valera 60. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia de Tesalónica, hermano, tiene o tenía fe, amor y esperanza. Ya vimos, ya estuvimos estudiando que la palabra fe aparece 8 veces en la primera epístola a los tesalonicenses. La palabra amor aparece 7 veces. La fe 8 veces, el amor 7 veces, pero hoy vamos a hablar de la esperanza. Así que, mis hermanos, póngase cómodo, saque su Biblia, saque su cuaderno y sobre todo prepare su corazón, que vamos a dar inicio a esta cuarta parte de la epístola a los tesalonicenses. Bienvenidos. Bendiciones, mis hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Como les dije al principio, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este inicio de mes y le damos gracias a Dios que nos permite estar estudiando la cuarta parte a los tesalonicenses, que el tema es la esperanza. Sean bienvenidos todos los que se van conectando por primera vez. Si usted es uno de ellos, hermano, le invito a que se suscriba. Es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, ayúdenos compartiendo y activando la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo.
Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación, nos puede escribir a este correo electrónico sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto los vamos a atender. Si a usted nos quiere, usted es la primera vez que se conecta y nos está viendo por primera vez, le invito, estamos en una dinámica de que usted puede comentar, estamos en el área de comentarios siempre al pendiente de sus comentarios. Si usted quiere aportar algo, si quiere comentar, si quiere preguntar, lo puede hacer por medio de los comentarios. Si usted no quiere que se vea público la pregunta, pues nos puede escribir al correo electrónico que ya les puse anteriormente. Así que, hermano, no tenga ahí pena, póngase en contacto con nosotros, nos gusta saber de usted. Les tengo unas noticias, mis hermanos, anuncios. Y es que a partir de la siguiente semana, les voy a poner aquí la fecha, más específicamente, el próximo 7 de febrero, a partir del 7 de febrero vamos a cambiar de horarios y de días, hermano. Así que vamos a estar estudiando las epístolas 2 veces por semana, iniciando el miércoles 7 de febrero. Vamos a estar los miércoles y los jueves. A partir del 7 de febrero vamos a estar los miércoles y jueves, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, estudiando las epístolas. El sábado a las 8 de la noche con mi esposita, estudiando guiados por la palabra. Ya estamos también en la recta final de la temporada 3, pero todavía hay mucha tela de qué cortar en esa temporada. Así que el sábado 8 de la noche con mi esposita, Laurita de Arcila, y martes y jueves conmigo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, también los sábados y martes y jueves, para estudiar las epístolas. Así que mi hermano, lo invito a partir de la siguiente semana, el 7 de febrero, nos vemos aquí a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para ver la quinta parte. Y el jueves estaremos estudiando la sexta parte, si es que el Señor no ha venido, ¿verdad? Y si nos da oportunidad. Pues mis hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, ya sabe. Saque su Biblia, saque su concordancia. Si tiene infinidad de traducciones, mucho mejor. Ya sabe que ahora en el celular pues es más sencillo tener infinidad de traducciones, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo tener muchas traducciones en su celular, déjenme en los comentarios y hacemos un video especial que les parece para enseñarles cómo instalar una aplicación, enseñarle cómo instalar los módulos que son las Biblias y enseñarle a usarlos. ¿Le gustaría que hagamos un video acerca de eso? Si es que sí, déjenme en los comentarios. Si es que no, no escriba nada. Pues mis hermanos, vamos a continuar estudiando esta epístola a los tesalonicenses. Ya estuvimos hablando que la iglesia de Tesalónica tenía esperanza en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, la esperanza. Y la palabra esperanza, hermano, se traduce de una palabra griega que se pronuncia elpis, pero quiere decir esperar con anhelo, esperar con expectación y esperar con confianza. Cuando una persona cae en un estado de depresión, hermano, en un estado de tristeza, de ansiedad, lo primero que pierde es la esperanza. Y esto le pasó a Job. Acompáñeme a ver Job 6:11 para que quede todo aquí grabadito. Y vea que esto no es nada más sacado de la manga o que lo dicen los mal llamados psicólogos cristianos. Pero no, fíjese, Job 6:11, fíjese cómo dice. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job, hermano, perdió en sí mismo muchas cosas en un mismo día. Perdió todo lo material, todos sus bienes materiales. Pero lo peor de todo, hermano, que perdió a sus hijos, a todos sus hijos. Fue el día más triste de Job. El día en el cual pudo entrar en depresión, pudo entrar en una agonía, ¿no? En vida, de que perdió todo, incluso su familia, a sus hijos. Pero en el capítulo 42, fíjese, usted podría decir, no, pues ahí, ¿quién se levanta de eso, no? Pues no, fíjese, en el capítulo 42, Job le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por muy dura, hermano, que sea la prueba, siempre habrá un propósito de parte de Dios. Sin embargo, Job perdió la esperanza. Cuando
se empezó a salir, o se está empezando ya ahorita en estos tiempos, hermano, en el día de hoy que estamos a 1 de febrero del 2023, ya se ve como que la salida del túnel de la pandemia, ¿verdad? No sé en sus diferentes países, pero aquí en México se empieza a vislumbrar cierta normalidad. Y en estos tiempos, hermano, la gente, eh, antes de ver este fin de pandemia, y aún todavía muchos siguen sin esperanza, tienen la esperanza derribada. ¿Y saben por qué, hermano? Porque perdieron, aparte de bienes materiales, de trabajos, de economía, perdieron familiares. Y mucha gente, hermano, está deprimida y sin esperanza en este febrero 2023. Sin embargo, por la misericordia de Dios, todos los que estamos en este día, hermano, podemos decir que mi Señor fue misericordioso con nosotros, ¿verdad? Y que por su gracia nada nos faltó. Y aunque los tiempos difíciles aún persisten para muchos y podemos saber que persistirán todavía, podemos seguir diciendo que en Cristo estamos seguros. Amén. Y esto tiene que ver con el hecho de que nuestra esperanza sigue viva, hermana. Hermana, hermano, esta esperanza no está muerta, está viva. Nuestra esperanza no murió junto con la prueba, ¿verdad? Que podríamos decir la prueba de la pandemia. Esa no perdió. Pero Job, hermano, sí perdió la esperanza en la prueba. Así también como el pueblo de Israel, también el pueblo de Israel perdió la esperanza. Mire, acompáñeme a Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11. Reina Valera 60. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, murió nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El pueblo de Israel, hermano, perdió su esperanza. Sin embargo, vea lo que dice el Señor, le dice el Señor al profeta Ezequiel en el siguiente versículo, versículo 12. Fíjese lo que le contesta el Señor. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí al pueblo de Israel que se creía como huesos, bueno, más bien estaba en huesos porque su fe, su esperanza, perdón, estaba muerta. Y entonces le dice el Señor al profeta, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis, perdón, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que aquel pueblo que perdió su esperanza, es decir, el pueblo de Israel, bajo el poder de Dios pudo volver a tener esperanza. Y la va a tener porque el Señor todavía tiene planes con su pueblo, con el pueblo de Israel, pero lamentablemente ellos van a tener su avivamiento durante y después de la gran tribulación. Así que si usted quiere volverse mesiánico, pues adelante, usted puede ir, pero de repente déjeme decirle que usted se va a quedar como el perro de las dos tortas o como el chinito, nomás milando, porque no va a ser ni de Israel ni de los gentiles. Entonces el Señor va a decir, uy, ¿tú qué onda? ¿Qué haces aquí? Ay, Señor, pero si yo soy del pueblo de Israel. No, tú no eres del pueblo de Israel, yo te hice nacer en México, yo te hice nacer en, diga, su país, ¿no? Pero muchos van a ser confundidos y se van a querer hacer mesiánicos, volviendo a sus raíces judías. En realidad, hermano, cuando Moisés y Elías, los dos testigos, vengan a rescatar al pueblo de Israel, no van a rescatar a nadie que no sea verdaderamente israelita, hebreo. Así que si usted no es de esa sangre, pues obviamente no se quiera meter en ese grupo, hermano, porque hay cosas mejores. El Señor nos ha mandado ahora en una dispensación de la gracia, en el cual ya no estamos en la ley y no tenemos que cumplir tantos preceptos y tantas ordenanzas que se les dieron al pueblo de Israel, que ellos todavía lo pueden seguir cumpliendo, pero nosotros como nueva, ¿cómo decirle? Nuevo régimen de ley, digámoslo así, ya no estamos bajo una ley del pecado, sino que ahora estamos bajo una ley del amor. Entonces ahora lo que nos rige no es una ley mesiánica, sino ahora es una ley del amor, que es Cristo Jesús. Amén. Y nosotros, hermano, tenemos
una esperanza, ¿verdad? ¿Y esa esperanza cuál es? Pues nuestra esperanza es que Cristo viene y viene pronto, ¿verdad? Y lo estamos esperando en esperanza en parucía. Satanás quiere apagar la fe, hermano. Quiere detener la obra de Dios, matar la esperanza de los hijos de Dios. Pero nuestro Cristo, hermano, nos ha dado la victoria. Y si permanecemos en Él, el diablo no nos ve, porque estamos cubiertos bajo su sangre. Ya hicimos una vez la representación, ¿verdad? Con esa tela invisible. Entonces no nos ve y mucho menos nos puede tocar y obviamente no nos puede robar nada. Así que lo que más necesitamos hoy, hermano, es la esperanza. Pero la esperanza que hoy tenemos no es una esperanza muerta, hermano, es una esperanza verdaderamente viva y firme. Y que ha sido probada a través de los años, hermano, porque ninguno de los que esperan en el Señor ha sido avergonzado. Porque en el que en Él creyera, hermano, jamás será avergonzado. Amén. La esperanza de los tesalonicenses está en los 5 capítulos de esta epístola de Primera de Tesalonicenses. Número 1. La venida del Señor es una esperanza que inspira. Vaya usted apuntando, le voy a invitar para que usted haga ahí su anotación y tenga ahí su lámina. Apunte. La venida del Señor, la parucía, es una esperanza que inspira. Veamos cuál era la esperanza de los tesalonicenses. Amén. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 1:6 en la traducción Reina Valera Gómez 2010. Se los voy a poner aquí en pantalla si usted no lo tiene. Y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica, hermano, sufrió persecución. Y usted puede decir, bueno, hermano, es que eso le pasó a la iglesia de Tesalonicenses, o sea, no es algo que nos interese a nosotros, es pura historia. Y eso se lo escribieron a esa iglesia y a nosotros no nos corresponde nada, esa palabra ya caducó, no tiene nada que ver con nosotros, podría decir, ¿verdad? Pero claro que no, hermano. Tiene todo que ver con nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Dígame usted si sí o si no. Y cada una de las cosas que le pasaban a la iglesia de esos tiempos que le escribieron los apóstoles son las cosas que nos pasarán a nosotros. Amén. Así como los tesalonicenses, hermanos, recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Así como ellos, también nosotros, hermano, pasamos por tribulaciones, ¿verdad? Y por problemas. Pero fíjese y veamos cómo es que pasó esta iglesia ciertas vicisitudes y ciertas tribulaciones. Acompáñeme a 1 Tesalonicenses 1:7 al 10. Lo vamos a leer también en la traducción Reina Valera Gómez. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya, porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Fíjese, hermano, qué interesante. El primer capítulo de Primera de Tesalonicenses nos habla de una esperanza que inspira. Dice el versículo 8 que todas las iglesias al oír de la fe de los tesalonicenses creyeron y se animaron porque, aunque recibieron la palabra en medio de tribulación, pusieron la esperanza en el Hijo que nos libró de la ira venidera, que nos va a librar de la ira que viene, hermano. La Reina Valera dice, nos librará de la ira venidera, pero la Gómez y la King James está muy pegada al original, dice, nos libró. Quiere decir, hermano, que ya nos libró en tiempo presente, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que los tesalonicenses sabían que venía una ira. Y esa ira es la tribulación y la gran tribulación. Los 7 años de la semana 70 de Daniel.
Pero la esperanza de los tesalonicenses es que quizás pasarían por una tribulación momentánea, pero no pasarían por la gran tribulación, pues ellos tenían la certeza de que la obra de Cristo es una obra perfecta, que ya nos ha librado de la ira que viene. Amén. Así que pongamos nuestra esperanza en Cristo. Acompáñeme a Mateo 24, 9. Mateo 24, 9. Te voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjese, hermano. Ahora leamos el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese, esto que hemos pasado no es más que una tribulación momentánea. Amén. Si usted está pasando por un problema, una tribulación, sepa que es una tribulación momentánea. Así como el Señor escondió a su pueblo en Gosén cuando vinieron las plagas en Egipto, así, hermano, el Señor nos va a esconder. El Señor va a esconder a su pueblo en los tiempos de oscuridad hasta el día en el que Él venga en parucía. Amén. Y nosotros, así como los hermanos de Tesalónica, hermano, estamos esperando a Cristo, ¿verdad? Quien gracias a su preciosa sangre, hermano, nos ha librado de la ira que viene. Nos ha librado ya de la ira que viene. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, hermano, es consagrarnos. Amén. Y volvemos a la palabra. Número 2. La parucía del Señor es una esperanza que alienta. Y fíjese, hermano, en el capítulo 1, la esperanza inspira. Pero en el capítulo 2 es una esperanza que alienta. Amén. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 2:1. Capítulo 2, versículo 1. En el capítulo 1 vemos que la esperanza inspira, ¿verdad? Ahora vamos a ver el capítulo 2, que es una esperanza que alienta. 1 de Tesalonicenses 2:1, traducción Reina Valera 60. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Usted ya sabe, ya lo hemos estudiado, estudiamos en Hechos, que a Pablo lo habían lacerado por su fe. Esto lo encontramos en Hechos 16. En Hechos 16 lo azotaron, casi lo matan, pero en Hechos 17 se fue a Tesalónica con la esperanza de que lo recibieran. Y cuando llegó a Tesalónica, hermano, Dios hizo una obra maravillosa. Mire, vamos a leer el versículo 19 del capítulo 2. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo les está diciendo a los de Tesalónica, hermano, ustedes son mi esperanza. Porque cuando fui azotado en Filipos pensé que lo había perdido todo. Pero cuando llegué a Tesalónica a predicar de Dios, Dios levantó un pueblo aquí y ustedes son mi esperanza y mi corona. Una esperanza que alienta, hermano. Pablo fue alentado porque mientras unos lo azotaban, otros recibieron la palabra y Dios lo alentó. Entonces, hermano, la parucía del Señor, la venida del Señor nos inspira. La venida del Señor nos alienta. Amén. En el capítulo 2, Pablo tuvo aliento, porque mientras unos lo corrían para que no predicara, otros le decían, predica más. Así que, hermano, nuestra esperanza no está en los hombres, sino en Cristo. Nosotros decimos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y todos los montes que están en la tierra, hermano. Así que mientras unos desechan, otros van a querer la palabra. No nos podemos detener, hermano. Tenemos que levantar nuestra fe. Dios nos va a alentar con su parucía. Muchos rechazarán su palabra. Muchos no recibirán que hay que consagrarnos, que el Señor viene pronto. Pero muchos sí lo van a recibir. Muchos no quieren, hermano, nada con Dios, pero muchos anhelan ser llenos del Espíritu Santo.
Así que nosotros no nos desalentamos, sino al contrario, ¿verdad? La parucía, la venida del Señor, nos alienta. Es una esperanza que nos alienta a seguir adelante. Cuanto muchos nos digan, ya no ores, ya no te congregues, no seas fanático. ¿Para qué tanto predicas de la santidad y de la consagración? Eso no nos desalienta, hermano, porque hay otros que están hambrientos y están diciendo, no, hermano, deme más, deme más. Explíqueme cómo es esto de la parucía, explíqueme cómo es la consagración, la santidad, ¿qué es esto? Entonces, hermano, nosotros no nos desalentamos porque muchos cercanos nos tachen de a locos y de legalistas y extremistas. Nos alegramos porque muchos de diferentes partes del mundo están anhelando recibir esta palabra. Amén. Y nos gozamos. Por eso la esperanza, la parucía, alienta. Amén. Número 3. La parucía es una esperanza que purifica. Vamos a ver ahora el capítulo 3. Primera de Tesalonicenses 3:11. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Primera de Tesalonicenses 3:11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a nosotros. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con Dios. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Ahora les dice Pablo, ustedes tienen que estar afirmados, irreprensibles y en santidad. Entonces la parucía del Señor, hermano, es una esperanza que purifica. Acompáñeme a 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que está esperando al Señor, hermano, se purifica. Por eso cuando Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 3:13 que tenemos que estar en santidad, quiere decir que la venida del Señor es una esperanza que purifica. Nadie me puede decir que está esperando al Señor, pero no se está consagrando, hermano, porque en realidad no está esperando al Señor. Y lo que tendría que hacer es mejor juntarse dinero y ponerse a trabajar, y bastante, hermano, para tener un buen dinero para hacer un búnker. Ahí sí yo le diría, si no se quiere consagrar, mejor póngase a trabajar porque va a necesitar mucho dinero para tener un búnker, juntar mucha comida y ahí meterse, hermano, debajo de miles de metros debajo de la tierra. Y a ver si así, hermano, se puede usted librar de lo que viene, que también lo dudo mucho. Pero el que está esperando al Señor día a día se limpia, hermano. Y se limpia porque quiere ver a Cristo. No por temor, hermano, sino porque en realidad quiere ver al Señor. Entonces, para los que están escribiendo, número 1, la parucía del Señor es una esperanza que inspira. Primera de Tesalonicenses 1. 2. La parucía del Señor es una esperanza que alienta. Primera de Tesalonicenses 2. Y la parucía del Señor es una esperanza que me purifica. Primera de Tesalonicenses 3. Mire qué esperanza tan hermosa, hermano, que nos inspira, nos alienta y nos purifica. Amén. No es necesario que nos inspiremos con factores externos. No es necesario que nos inspiremos con música, con películas, con aromas. Nosotros tenemos una esperanza, hermano, que nos inspira, que nos alienta y que nos purifica. Amén. Porque estamos esperando ver a Cristo cara a cara, ¿verdad? En eso está nuestra esperanza. Pero eso no significa que ya no trabajaremos, ¿verdad? Ni que nos vistamos de blanco y que nos vayamos al Tíbet o a la montaña más cercana a meditar. No, hermano, hay que trabajar y esforzarnos, pero con una esperanza viva que inspire, que aliente y que purifique. Amén. Número 4. La parucía es una esperanza que consuela. Primera de Tesalonicenses 4.
Primera de Tesalonicenses 4:13, vamos a ver la esperanza que consuela. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La parusía consuela, hermano. No somos como los que no tienen esperanza. Dios es nuestra esperanza. Amén. Su palabra es nuestra esperanza. Primera de Tesalonicenses 4 dice, no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. En este evangelio, hermano, se sufre. No vaya a pensar que todo es color de rosa, ¿verdad? Que vamos a vivir una vida sin ninguna complicación. No, hermano, vamos a sufrir en este camino. Aquí no es pare de sufrir, es al contrario. Obviamente no va a estar sufre y sufre, sino que va a haber momentos en los cuales tengamos que sufrir algo, hermano. Jesús dijo que el que no tome su cruz no es digno de venir en pos de él. Va a haber cruz, hermano, va a haber sufrimiento. Pero tenemos un consuelo, y ese consuelo es que vamos a ver al Señor. Y cuando vemos al Señor, con Él va a traer a los que murieron en Él, y los va a levantar y los va a resucitar, hermano, y luego juntos nos vamos a ser arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos para siempre con Él. Ese, hermano, es nuestra esperanza, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, cuando usted necesite un consuelo, consolaos los unos a los otros con estas palabras, como dice Primera de Tesalonicenses 4:18. La palabra nos va a consolar y nos va a levantar. Amén. Número 5. La parusía es una esperanza que despierta. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El original dice, hermano, acerca de los cronos y de los kairos. No tienes necesidad de que yo les escriba nada. Pablo está hablando de dos tiempos, hermano, del cronos y del kairos. El cronos, el tiempo de los hombres, y el kairos, el tiempo de Dios. Entonces los cristianos vivimos en dos tiempos, ¿verdad? En el cronos y en el kairos. En el tiempo de los hombres todo está mal, pero en el tiempo de Dios, hermano, está bien, ¿verdad? Hay dos realidades, la realidad del humano y la realidad de la fe. La realidad humana nos dice que nada no se puede, que no vamos a poder salir adelante. Pero la realidad de la fe nos dice, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Que me fortalece. Por eso no se tome de la realidad humana, hermano, sino tómese de la realidad de la fe. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y versículo 2. Reina Valera 60. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No la parusía, hermano, sino el día del Señor. La tribulación es la que va a venir como ladrón en la noche, hermano. Ni cuenta se va a dar la gente que el anticristo ya vino. Como ni siquiera está al pendiente, no se va a dar cuenta, ya va a tener al anticristo encima, hermano. Nuestra parusía no es como ladrón en la noche, porque Él, hermano, nos está avisando que viene. Todos los días nos dice, ya vengo y vengo pronto. Amén. Solo hay que poner atención. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya ve, hermano. Versículo 5 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Que seamos hijos de luz, hermano, que no estamos en las tinieblas, implica que conocemos la palabra, que sabemos lo que viene, que no estamos en tinieblas. Amén. Y vamos a seguir leyendo el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, hermano, la parucía es una esperanza que despierta. La iglesia de Cristo necesita despertar. Y en el verso 7 nos está hablando de la noche, y no está hablando de la noche como que ya se ocultó el sol, como la conocemos, ¿no? La noche como tal, sino que la noche significa ignorancia. No, ustedes no han escuchado cuando dicen, oye, pues tú cursaste la primaria de noche o qué. Es porque no hay conocimiento, hay ignorancia. Y las tinieblas significan falta de la presencia de Dios. Los que no tienen palabra están en ignorancia, hermano. Los que no tienen presencia de Dios y andan emborrachándose están dormidos. No tienen presencia de Dios. Por tanto, hermano, no durmamos como los demás, ¿verdad? Sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nos consagramos, hermano, nosotros no vamos a pasar la tribulación. A los que nos consagramos, se nos va a aparecer Cristo y nos va a exaltar, y luego nos va a arrebatar. Eso es lo que nos espera. Amén. Una parucía y un arrebatamiento. Así que, mis hermanos, lo que nosotros deberíamos estar hablando con todo el mundo es que hay esperanza. Que aún hay esperanza. Amén. Una esperanza que inspira, una esperanza que alienta, una esperanza que purifica, una esperanza que consuela y una esperanza que despierta. Primera de Tesalonicenses es la epístola de la esperanza. Tenemos esperanza, hermano, y nuestra esperanza es la venida del Señor. Amén. Vamos a leer, por último, Abdías 1:4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Al profeta Abdías, hermano, le revelaron lo que estaba sucediendo el día de hoy. Hoy en día hay colonias espaciales. Hay hombres que se han congelado también esperando a que la ingeniería genética los logre revivir y puedan ser sanados de alguna enfermedad que en su tiempo no se podía sanar. Ya se sabe que el boleto para salir de la Tierra vale $25 millones por persona, hermano. ¿Usted tiene $25 millones como para irse a vivir a Marte o a Júpiter o a la Luna? Si no, pues prepárese, hermano. Pero dice la Biblia que aunque se vayan de la Tierra, de allí los derribará el Señor. No hay forma, hermano, que se escapen de lo que viene para la Tierra. Solo Cristo salva, hermano. Solo Cristo es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza que inspira, hermano, una esperanza que alienta, una esperanza que purifica, una esperanza que consuela, una esperanza que despierta. Con la esperanza puesta, hermano, en que Cristo volverá por nosotros. Y volverá en secreto, volverá en parucía. Amén y amén. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este inicio de mes. Si tiene usted alguna duda, no dude, vaya la redundancia, en escribirnos. Escríbanos aquí en este correo que les voy a poner aquí a continuación, sablevision.yete@gmail.com. Si usted quiere recibir algún tema por escrito, ya tenemos las llaves de Daniel y los traslados. Cualquiera de esos dos tratados los puede usted pedir y se los enviamos completamente gratis sin ningún costo. Así que si usted lo quiere, escríbanos. También le pido, si usted nos está viendo por primera vez, suscríbase. También es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita si es que usted no lo ha hecho. Pues mis hermanos, me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si el Señor nos lo permite, estaremos por aquí el sábado con mi esposita en Guiados por la Palabra.
Y si el Señor no ha venido, le vuelvo a hacer el anuncio que estaremos el próximo martes 7 de febrero estudiando las epístolas. A partir del 7 de febrero nos vemos los miércoles. No, sí, los martes y los jueves. Martes 7 de febrero, a partir del 7 de febrero nos veremos martes y jueves, todas las semanas, martes y jueves a las 7 de la noche. Y los sábados a las 8 de la noche, en Guiados por la Palabra, hora de la Ciudad de México. Así que mis hermanos, pasen una excelente noche. Dígame, ya sabe que en los comentarios me gusta saber de usted. Déjeme saber si usted se quedó hasta el final con unas manitas alzadas. Este va a ser el emoticón. Usted ponga unas manitas alzadas y con eso sabré que usted se quedó hasta el final. Pues mis hermanos, pasen excelente noche. El Señor me los bendiga y nos vemos acá próximamente si el Señor lo permite y no ha venido. Bendiciones.